Hola, ¿cómo están? Hola, Buenas buenas tardes. tardes. ¿Cómo están? Buenas Buenas tardes. tardes, profesora. ¿Cómo Buenas les... tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, profe. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Pudieron Sí, para Todo hoy? bien, todo bien. Bueno, todo me Bien, bien, bien. gracias a leer Dios. algo para hoy. Algo. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿O se nos fue el día sin poder leer? Módulo 3 y 4, ¿no? Bien, sí, claro. Yo no, Bueno, no yo no importa. pude. Bueno, está muy bien que me digan eso, entonces vemos de dónde comenzamos, porque no es lo mismo comenzar con una clase que está leída que con una clase que no está leída. Entonces vamos a comenzar desde el principio. Y lo importante es que ustedes recuerden que el sábado nos encontramos de manera presencial. Vamos a trabajar en grupo y les prometo que cuando trabajen en grupo se les va a aclarar muchísimas de las dudas que ustedes tienen, porque siempre trabajar en equipo es, eh, ayuda a aprender y sobre todo a despejar dudas y otras cosas. Vamos a hacer algunos cuadros conceptuales, vamos a ver algunas preguntas también que se pueden llegar a confeccionar o estilo múltiple choice a partir de esto para hacer una especie de simulacro, así que va a estar bueno que vayan a la clase presencial. ¿Mm? Bueno, lo que nosotros vamos a ver hoy entonces es módulos 3 y 4. ¿Sí? Ya vimos todos los módulos 1 y 2. Y ahora vamos a ver 3 y 4. Muy bien. Me disculparán, estoy con mate porque despierta de las 4 de la mañana a esta hora ya sí o sí necesito el mate otra vez. Bueno, vamos a ver en este módulo, en el primero vamos a hablar del capítulo 3, después vamos a hablar del capítulo 4. Vamos a ver que hay derechos, como lo hemos visto en la clase de ayer, tanto civiles y políticos, como económicos, sociales y culturales, que son amplios. Alguna parte de la doctrina los denomina programáticos. ¿Cuáles son esas normas programáticas? Esas normas, también denominadas por otro sector de la doctrina como, normas que no son reglas, sino normas principios. Son genéricos, son generales. Entonces, estos derechos que aparecen en los distintos instrumentos internacionales como derechos, en realidad vamos a encontrar que son normas, pero que son principios, es decir, son muy amplias. Y para que estos derechos tengan que aplicarse concretamente y podamos también conocer no solamente cuáles son los subderechos, sino cuáles son las obligaciones que tiene el Estado respecto a esos derechos, es necesario, y acabamos al título, desagregarlo, desempacarlo, desenvolver. Por ejemplo, si yo les digo, no les digo yo, dice la Convención Americana, derecho a la vida. ¿Sí? Todas las personas tenemos derecho a que se nos respete la vida. ¿Cómo hacemos para saber si un Estado cumple o no cumple con esa máxima de derecho a la vida? ¿Qué les parece? ¿Cómo hace para saber? Mientras ustedes contestan, yo me tomo un mate. Es muy amplio. ¿Están ahí? Ya se me fue internet otra vez. Sí, se ¿Están? le escucha, profesor. Perfecto, yo Sí, porque sí. me contestó, bueno, no, está bien, está bien. Bueno, les decía, es una norma muy amplia, hablamos de derecho a la vida, o vamos a hablar también de derecho a la libertad, o vamos a hablar del derecho a la salud. Son realmente, Perdón que le corte. sí, Podría ser de alguna forma, o sea, usted preguntó cómo darnos cuenta si se está vulnerando o no ese derecho. Podría ser, por ejemplo, el índice de, qué sé yo, asesinatos que se cometen en un determinado lugar, ver si eso se está cumpliendo o no. bueno, ahí nosotros ya no estaríamos dentro del derecho
del derecho internacional de los derechos humanos, sino dentro del derecho penal, por ejemplo, porque vos estás hablando de asesinatos, ¿no? Podemos también ver el índice de muerte infantil por desnutrición, y en ese caso sí podemos ver una responsabilidad por parte del Estado directa. Después la otra tenemos que ver, a ver si ese índice de asesinato, por ejemplo, por causales de inseguridad, o también todo lo que, por accidentes de tránsito, cuál es el rol, cuál es la intervención que tiene el Estado respecto de cada una de estas muertes. Por ejemplo, esto que vos decís, sin duda que nosotros, ¿qué vamos a tener que hacer? Desagregar, desempacar, porque este derecho a la vida es un derecho muy amplio. Venimos a este capítulo 3, recuerden, con los conocimientos de ayer, ¿sí? Para quienes no estuvieron ayer, nosotros hicimos referencia a esta relación jurídica, este contenido que tienen las relaciones jurídicas, en las que sí o sí vamos a encontrar, por un lado, un sujeto, que va a ser el ciudadano, que es el destinatario de los derechos, y por otro lado vamos a encontrar a los estados, o al Estado, que va a ser el garante del respeto y de la protección y de la promoción de estos derechos. Entonces, en esta relación jurídica vamos a encontrar este contenido. El contenido van a ser los derechos humanos. Estos derechos humanos que son muy amplios. Por ejemplo, muy bien como dijiste, a ver, derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la salud, son muy amplios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver cómo se desempacan los derechos. Eso es lo que nosotros vamos a estudiar en este capítulo 3. La desagregación de los derechos humanos. Porque para trabajar en torno a determinado derecho o principio se requiere previamente desempacarlo, desenvolverlo a partir de subderechos que va a englobar. Y ya vamos a ver algunos ejemplos, entonces nos va quedando un poquito más claro. Pero tenemos que saber que hay derechos que son principios, porque son muy amplios, y al ser tan amplios hablamos de programaticidad o de derechos programáticos y no de derechos operativos. Acá entonces vemos que el corpus iuris, o sea, todo el cuerpo jurídico, vamos a hablar acá, ¿sí?, de todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, nos va a proporcionar, primero, derechos principios, ¿sí?, que son los que nosotros habíamos enunciado recién: derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la salud, todos muy amplios. También vamos a encontrar subderechos. ¿Qué significan estos subderechos? Vamos a concretar cuáles son los derechos de los ciudadanos, de manera principio como derechos reglas, ya no como normas principios, sino como reglas. A partir de eso es que nosotros vamos a poder ver cuáles son las obligaciones que tienen los estados, tanto particulares como generales, y cuál es el alcance de cada uno de estos derechos, de estos subderechos, y de las obligaciones que le competen a cada uno de estos. Y para eso vamos a analizar en este capítulo 3 cuáles son los movimientos que hay que hacer, es decir, cuáles son los distintos pasos o los factores que van a intervenir para el desempaque de estos derechos humanos. En primer lugar, vamos a hacer la desagregación del derecho que se quiere analizar. En segundo lugar, vamos a identificar cuáles son las obligaciones generales. Después vamos a advertir cuáles son los elementos institucionales para el ejercicio de los derechos. Y finalmente, la identificación de los principios de aplicación. Todo esto vamos a ver en el capítulo 3, ¿sí? Y después en el capítulo 4, sí, vamos a encontrar específicamente la identificación de estas obligaciones generales, y vamos a encontrar obligaciones generales, obligaciones correspondientes a todos los elementos institucionales y las obligaciones resultantes de los principios de aplicación. A ver, capítulo 3, comenzamos entonces. Muy bien, vamos a por lo primero, ¿sí? Desagregar. Vamos a ver que a partir de las distintas pretensiones, sobre todo de moralidad, que suponen la defensa de estos bienes que son considerados como primarios, que son considerados como universalmente valorados, es que se puede explicar que los instrumentos internacionales de derechos humanos van a establecer, como les decía, más principios o pautas genéricas o pautas generales que pautas concretas de conducta. Y por eso, para poder trabajar en torno a
el desagregue de estos derechos, es decir, a saber concretamente cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones, necesitamos entonces previamente desempacarlo o desenvolverlo considerando los subderechos específicos y por lo tanto las obligaciones. Por eso nosotros vamos a analizar en estas clases con una metodología bastante analítica, es decir, vamos a ir señalando estos aspectos esenciales en relación con algunos derechos en particular, ¿sí? Recordemos que a partir del año 1948, con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, tanto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y con la Declaración Universal de Derechos Humanos en el Sistema de Naciones Unidas, se ha tenido lo que algunos autores denominan una catarata de distintos instrumentos, sentencias, resoluciones, informes, observaciones generales, opiniones consultivas y otras resoluciones provenientes tanto de los comités de ONU, de los diversos órganos jurisdiccionales de cada uno de los tratados que forman parte tanto de ONU como de OEA, en fin, vamos a encontrar relatores temáticos. Es un amplio cuerpo, esto que hoy decimos el Corpus Juris Internacional en materia de derechos humanos, tiene que ver con esto. Un amplio cuerpo de documentos que permite enumerar cuáles son los derechos humanos y particularmente posibilita identificar la manera en la que estos derechos van a relacionarse con las obligaciones internacionales en un país. Bueno, esto es un poco lo que estábamos diciendo, ¿sí? Ahora, sí, podemos hablar entonces de un corpus iuris. ¿Por qué vamos a hablar de este corpus iuris? Porque a pesar de la importancia que tiene una relectura conjunta de todos los derechos y las obligaciones, todavía no se elaboró una relación sistemática de todos ellos. Nosotros vamos a advertir que desde la dogmática jurídica existen muchos referentes, es decir, autores, muchos doctrinarios, que describen los contenidos de las obligaciones generales de los derechos civiles y políticos. Por eso hablamos de un mito programático de los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Qué significa esto? Un poco lo que estábamos diciendo ayer, esta cuestión acerca de que los derechos civiles y políticos sí serían en principio exigibles y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales tendrían una característica de programaticidad. Ahora bien, en tanto y en cuanto la conceptualización y la especificación de las obligaciones del derecho internacional de los derechos humanos se realizan de manera simultánea por distintos órganos, lo que nosotros vamos a ver acá tiene que ver entonces con que no hay una estructura única, sino que hay distintos avances que tienen puntos en contacto, tienen algunas cuestiones en tensión, otras que están en disenso, porque todavía no existe una teoría de las obligaciones del derecho internacional de los derechos humanos. Pero sí existen importantes esfuerzos que han realizado los distintos estados para eliminar esta distinción entre las obligaciones de derechos civiles y políticos y las obligaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, porque nos va a permitir encontrar a los derechos humanos, como decíamos ayer, como un todo, permitiendo entonces la relectura jurídica de los derechos y las obligaciones a partir de los contenidos y los alcances. Así entonces, nosotros podemos analizar este corpus iuris a partir de los siguientes elementos. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es desempacar. ¿Qué es este desempaque? Tiene que ver, por ejemplo, con el modo en el que un principio general, o con esta norma general, va a desenvolverse para encontrar cuáles son las obligaciones que realmente conlleva y cuáles son los derechos de las personas. Entonces, nosotros vamos a encontrar acá el análisis de un derecho humano a partir de las diversas obligaciones que lo constituyen. Y por eso vamos a encontrar en esta clase y en este material una teoría jurídica dialógica. Así, vamos a encontrar en principio distintos elementos. El primero, la desagregación de los derechos que se quiere analizar. Derechos
Vamos a encontrar cuáles son los derechos principales. Después, la construcción de las obligaciones generales. La identificación de los elementos institucionales esenciales para el ejercicio de los derechos. Y finalmente, la identificación de los principios de aplicación. ¿Sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de desagregue del derecho? En primer lugar, que, como habíamos señalado, un derecho humano está constituido por múltiples subderechos. En su mayoría, los tratados internacionales y declaraciones establecen principios generales, como les había dicho: derecho a la vida, derecho a la libertad de expresión, derecho a asociación y de reunión, todos principios o normas muy amplias. Entonces, al no ser mandatos específicos de acción, salvo algunos que también vamos a mirar, se advierte como positivo que esta imprecisión, es decir, esta amplitud, va a ser parte entonces de un desarrollo y ampliación de los derechos humanos. Los tratados y las declaraciones internacionales tienen la estructura de las constituciones de principios y no de las constituciones de detalle o las constituciones regla, al decir de algunos autores. Por eso, una vez más, la imprecisión y la apertura de cada uno de estos documentos son fuente de incumplimiento, y ese ha sido el motivo por el que los derechos humanos son criticados por su general falta de sistematicidad. Ahora, el corpus juris del derecho internacional es una amplia red donde los derechos interactúan hacia el interior, entre ellos y también con sus obligaciones. Recuerden que nosotros habíamos dicho que los derechos interactúan entre sí. ¿De qué manera los derechos interactúan entre sí? Conjugándose tanto derechos civiles y políticos como derechos económicos, sociales y culturales, entre ellos y a su vez con las obligaciones que tienen los estados respecto de cada uno de esos derechos. Por eso las obligaciones son entendidas como garantías primarias y también habrá garantías secundarias. ¿Cuáles son esas garantías primarias? Las garantías primarias se corresponden con tener o con contar una descripción detallada de cuáles son los derechos. Ahora, las garantías secundarias tienen que ver con los procedimientos o con el proceso específico que va a permitir el ejercicio de ese derecho, y estamos hablando exclusivamente de lo que tendría que, lo que nosotros podemos decir como el acceso a la justicia contenido en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Así, con esta base, con esta perspectiva, nosotros podemos advertir que la vaguedad de los derechos permite que todos los órganos de los tratados, las cortes y todos los organismos de protección internacional adecúen sus contenidos, tanto de derechos como de interpretaciones, de manera dinámica, de manera progresiva, permitiendo la funcionalidad a partir o a pesar de todos los cambios que pudieran existir. Por eso hablamos de esta amplitud. Los derechos humanos son un proceso en constante e interminable construcción. Esto no implica que la interpretación y ampliación de los derechos y subderechos quede del todo en la discrecionalidad de los mecanismos de protección. Por ejemplo, entonces, cuando nosotros hablamos del desagregue de estos derechos, nosotros vamos a advertir que se pueden desagregar tanto derechos civiles y políticos como desagregar derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Así, algunos de los derechos que nosotros vamos a encontrar puede ser, por ejemplo, como lo interpretan tanto Cecilia Medina como Miguel Sarri y Sandra Serrano, hacen referencia a una cuestión, por ejemplo, derecho a la integridad personal. ¿Cómo hacemos para saber si el Estado vulnera o no ese derecho a la integridad personal? Vamos a tener que dotar de contenido. Yo digo vamos, pero en realidad es la jurisprudencia la que irá avanzando sobre los contenidos de estos conceptos. El trato digno durante la detención y la investigación de los delitos, en prisión la prohibición, prevención y castigo de la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes. De eso se trata cuando hablamos del derecho a la integridad personal. El derecho a la integridad personal es muy amplio, pero si nosotros podemos desagregar cuáles son esos derechos de manera concreta, es que vamos a poder saber cuáles son las obligaciones que le corresponden a los estados respecto de cada uno de estos subderechos.
También hacemos referencia a al derecho del debido proceso. ¿Qué es este derecho del debido proceso? Todas las personas tenemos derecho al debido proceso. Es muy amplio. ¿Cómo hacemos? Desempacamos, desagregamos. ¿Y qué incluye? El derecho a la defensa, el derecho a ser oído por un tribunal independiente, competente e imparcial, el principio de contradicción e igualdad, el derecho a un plazo razonable, la presunción de inocencia, el derecho a contar con un traductor e intérprete. Esos vendrían a ser subderechos a los que les va a corresponder también una obligación por parte del Estado. También les decía... ¿Puedo hacer una pregunta? O sea, rápido. ¿Sí? O sea, entonces cuando vamos a hablar de derechos, de la desagregación de estos derechos, es englobar uno, como por ejemplo el que dijimos recién de debido proceso, y ver cuáles dentro de este derecho están los demás, como el de derecho de defensa, o sea, como sintetizarlo, por decirlo así, o sí, desagregarlo, eso sería más que nada. O sea, para ver si estoy entendiendo bien o no, por eso te pregunto, porque ayer leí y no entendí nada. O sea, sería dentro de un derecho, ¿cuáles engloban este mismo? Sería más o menos. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Para enfocarnos más en el problema que estamos teniendo. Y además, Dirías. ¿qué otra ventaja tenemos? Eh, Les cuento, no está bien, no es para que me contestes ya, sino para que todos pensemos. ok. Y esto es lo que, fíjense, si ustedes vuelven a releer el texto, van a advertir, es importante saber cuáles son los subderechos, porque es importante saber cuáles son las obligaciones que va a tener el Estado respecto de esto. Si yo digo derecho a la integridad personal, y es muy amplio, ¿cómo hago yo para exigir que el Estado cumpla con su derecho a la integridad personal? En cambio, si yo digo trato digno durante la detención, es una norma específicamente de carácter operativa. Es decir, ¿se trató dignamente a una persona durante la detención? Sí o no. No hay tanta vuelta. Prohibición, prevención y castigo de la tortura. ¿Se torturó a esta persona mientras estaba siendo detenida? Sí o no. ¿Tuvo trato cruel, inhumano o degradante? Sí o no. Está, por ejemplo, lo mismo respecto al derecho al debido proceso. Hablamos del derecho al debido proceso. Bueno, ¿qué significa debido proceso? Debido proceso significa derecho a ser oído por un tribunal independiente, competente y parcial. Principio de contradicción e igualdad. Derecho a un plazo razonable. Presunción de inocencia. Derecho a contar con un traductor e intérprete. ¿Tiene un traductor? Por ejemplo, esta persona habla en idioma ¿cómo? ¿Tiene o no tiene un traductor? ¿O tiene que pasar el proceso en el idioma español? Sí, Claro, es como ir desglosando cada así, desglosar. Esa es una muy buena palabra. Muy bien. parte por parte, digamos, Exactamente, saber. para concretar, más que yo no utilizaría el término sintetizar, sino para concretar cuáles son Claro. específicamente las normas que nosotros conocemos como normas reglas. Hay normas que son principios y hay normas que son reglas. Las normas principios, por ejemplo, debido proceso. Normas reglas. Derecho a un plazo razonable, derecho a contar con un traductor, derecho a que se me presuma inocente, derecho a ser oído por un tribunal independiente, competente y imparcial, derecho a defensa. Eso es como concreto, ¿sí? Eso se desglosa. Y eso es lo que nos va a permitir conocer el derecho, nos va a permitir conocer la obligación. ¿Está? Sí, profe, está. Bien, perfecto. A ver, quién me había preguntado antes, quiero saber si está. Sí, porque cuando uno lee por ahí es como complicado, pero cuando uno lo entiende, esto es bastante sencillo, inclusive nos resulta más lógico. Sí, profe, yo te pregunté, Mía, y entendí. Gracias. Gracias, muchas gracias. Lo mismo le decía, esto podemos verlo tanto en derechos civiles y políticos como en derechos económicos, sociales y culturales. Si yo digo derecho a la salud, ¿cómo hago concretamente para saber si el Estado cumple o no cumple con este derecho a la salud? Derecho a la salud sexual y reproductiva, entonces voy a ir desagregando o desglosando, me quedo con esa palabra, a la salud de las personas con discapacidad psicosocial, al acceso a los medicamentos, al acceso a los servicios de salud. Vamos a encontrar que esta norma, que era un principio, se puede convertir en una norma regla, concretamente, ¿sí? ¿Tengo o no tengo acceso al servicio de salud? ¿Tengo o no tengo acceso a medicamentos? Así, ¿no? Concreto. De la misma manera con el derecho a la educación. Digo, todas las personas tenemos derecho a la educación, o el derecho a la educación es un derecho humano fundamental.
Bueno, ¿qué implica este derecho a la educación? A recibir la educación, a la enseñanza primaria, a la enseñanza secundaria, a la enseñanza técnica profesional, a la enseñanza superior, a la educación, a la libertad de enseñanza, a enseñar, a aprender, ¿sí? De esto se trata cuando nosotros hablamos del derecho a la educación. Entonces, si nosotros podemos desglosar, si podemos desempacar, si podemos desagregar estos derechos, podemos hacerlos corresponder con una obligación concreta del Estado y por lo tanto podemos mirar si el Estado cumple o no cumple con esa obligación y que en caso de no cumplir podrá o será pasible de responsabilidad ante el concierto internacional. ¿Estamos hasta ahí? Por eso hablamos de que el próximo paso es la identificación de las obligaciones generales. Recuerden que nosotros habíamos dicho que para el desempaque de los derechos teníamos que seguir diferentes pasos, ¿se acuerdan? Primero entonces teníamos que desagregar el derecho que se va a analizar. Después, identificar las obligaciones generales. Después, identificar los elementos institucionales esenciales para el ejercicio de los derechos. Y finalmente, la identificación de los principios de aplicación. Bueno, este sería el segundo paso del desagregue. Ya vemos entonces cómo es el desagregue del derecho que se va a analizar. Una vez que hacemos esto para el desempaque de los derechos, vamos a pasar a la identificación de las obligaciones generales. Bueno, esto que les estoy diciendo dice ahí, una vez que se ha desagregado en subderechos el derecho que nos interesa analizar, se puede proceder a dimensionar cada uno de ellos a la luz de las obligaciones que conllevan. Acá hay un punto en particular que es muy importante. Las obligaciones que tiene el Estado respecto del derecho internacional de los derechos humanos. Tres tipologías de obligaciones. Obligaciones generales, obligaciones correspondientes a elementos institucionales y obligaciones resultantes de los principios de aplicación. Fíjense qué es lo que les dije recién que continúa. La identificación de las obligaciones generales. Las obligaciones generales son las más comprensivas. Fíjense que así hace referencia a esta comprensivas, con H intermedia, dice el material, y por eso les traigo esta palabra, para que ustedes puedan ver que no es solamente comprensiva de entender, sino de abarcativa, de tener. Entonces estas obligaciones generales son las más comprensivas, y los subderechos deben leerse primero en relación con estas obligaciones. Solo si es necesario se recurrirá a las siguientes tipologías. Y acá encontramos, ustedes tienen en el material, distintas propuestas, ¿sí? De Xue, de Van Hoof, Steiner, y también tienen de distintos comités de órganos de carácter internacional y de carácter regional. Tanto del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como del Comité de los Derechos Humanos, que es el órgano que regula el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué nos van a decir? Y según la jurisprudencia, les digo, por eso, según sea doctrina, que estos primeros 4 son doctrina y estos últimos 3 son jurisprudencia, nosotros vamos a encontrar que, dependiendo de eso, van a ser diferentes las obligaciones que tengan los estados. Vamos a ver que tienen en común las obligaciones de respeto, de protección, de satisfacción y de promoción, ¿sí? Entonces, los estados están obligados a respetar, a proteger, a asegurar, a crear las instituciones y a promover. ¿Está? Estas obligaciones generales, entonces, lo que hay que advertir acá es que la obligación de garantizar se debe entender como un entramado de deberes para algunos autores. Y para otros dicen que hay que distinguir esos deberes que son básicos de otros que se rigen por algunas reglas que son un poco más laxas. Y acá 4 aspectos esenciales que nosotros tenemos que tener para poder comprender, 4 aspectos que resultan fundamentales para entender la naturaleza dinámica de las obligaciones. Acá vamos a ver que algunas obligaciones se desprenden de manera natural de los propios derechos humanos, ¿sí? Por ejemplo, la prohibición de la tortura. Y otras, que están ocultas, el intérprete jurisdiccional, puede ser del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial,
debe desentramar, debe desentrañar cuál es el sentido. Por ejemplo, el deber de establecer un mecanismo de cadena de custodia de una persona detenida con la finalidad de prevenir la tortura. Es muy específico. Entonces serán distintos poderes del Estado que deben llevar adelante cómo se ejercen estas obligaciones. Por otro lado, vamos a hacer referencia a esta distinción nuevamente entre las obligaciones de hacer y de no hacer del Estado. Los derechos, todos los derechos implican tanto obligaciones de hacer como obligaciones de no hacer. ¿Se acuerdan que ayer vimos? Tanto las de intervenir como las de no intervenir. Por eso, aunque en principio se puede definir a una obligación como positiva o como negativa, es decir, negativa, no hacer, la no lesión. Positiva, cuestiones que tienen que ver con la garantía y con la satisfacción. Lo cierto es que todas ellas, es decir, cada una de las obligaciones, implican ambas, negativa y positiva, pero enfatizan solamente en alguna. En tercer lugar, se debe observar el objetivo que persigue la obligación en términos generales. Es decir, si la obligación pretende mantener el nivel de disfrute de un derecho o mejorar la situación de ese derecho. Y finalmente se debe considerar el momento de cumplimiento. Y ahí vamos a encontrar, ojo acá, si es una obligación de cumplimiento inmediato o bien va a ser una obligación de cumplimiento progresivo. Este aspecto progresivo nosotros lo vamos a ver en el próximo capítulo y que tiene que ver con las distintas dificultades que impiden una identificación plena de cada obligación con su cumplimiento. ¿Qué significa esto? Nosotros vamos a encontrar que en el marco de los derechos civiles y políticos, a priori parecería entenderse o desprenderse de los textos, tanto de carácter internacional como de carácter regional, que las obligaciones son de cumplimiento inmediato. Ahora, si estamos hablando de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en principio parecería que las obligaciones son de carácter progresivas en la medida de los recursos disponibles. Esto es lo que ya vamos a ver, pero es una distinción que debemos realizar. Y acá encontramos entonces, de cada una de las obligaciones, de estas 4 obligaciones que son comunes por los distintos autores y por los distintos órganos de tratados, encontramos obligación de respetar, obligación de proteger, obligación de garantizar y obligación de promover, ¿sí? Cada una de estas obligaciones va a tener un objetivo respecto al derecho, cuál es la conducta, es decir, de hacer o de no hacer, y si el cumplimiento es inmediato o puede ser diferido o progresivo. La obligación de respetar respecto del derecho es el de mantener ese derecho, y la conducta negativa es un no hacer. El Estado no debe dañar, es un no hacer de no lesión, y el cumplimiento inmediato. Cuando hablamos de la obligación de proteger, el objetivo también es mantener, pero la conducta requerida para el cumplimiento de ese derecho por parte del Estado puede ser negativa, es decir, no lesión, pero también puede ser positiva, es decir, que el Estado deba hacer. Y el cumplimiento puede ser inmediato o puede ser progresivo. Luego podemos estudiar que la obligación de garantizar tiene el objetivo de realizar, respecto al derecho es realizar, es decir, es hacer, y por lo tanto vamos a necesitar una conducta de carácter positivo, y el cumplimiento puede ser inmediato y también podrá ser de manera progresiva, la garantía del ejercicio de los derechos. Y finalmente, cuando hablamos de la promoción, vamos a encontrar que el objetivo respecto al derecho es mejorar, que la conducta requerida es positiva y que el cumplimiento es de carácter progresivo. Así, ¿de qué hablamos cuando hablamos de respetar? Es la obligación más inmediata y básica de los derechos humanos y es no interferir, no poner en peligro los derechos. Es una obligación que tiende a mantener el goce y el ejercicio del derecho y su cumplimiento es exigible, cualquiera que sea la naturaleza del derecho. Ninguno de los órganos pertenecientes al Estado debe vulnerar los derechos humanos, ni por acción ni por omisión. La segunda obligación tiene que ver con proteger. Es una obligación de los agentes estatales en el marco de sus respectivas competencias, prevenir las violaciones a los derechos humanos. Y frente a esto estamos con una conducta
positiva del Estado que debe desplegar muchas acciones con el objetivo de proteger a las personas de las distintas interferencias que vienen de sus propios agentes y que también pueden venir de particulares. Acá traemos un ejemplo y que tiene que ver con la creación de las leyes penales que sancionan la violación del derecho, el procedimiento penal específico que debe seguirse, las políticas de supervisión de la acción de particulares en relación con los derechos humanos. De eso hablamos cuando hablamos de proteger, y por eso es una obligación de cumplimiento inmediato. La tercera garantía, el tercer aspecto que nosotros tenemos que analizar acá es el compromiso, el deber de garantizar. Esta obligación no solo tiene el objetivo de mantener el disfrute del derecho, sino el de mejorarlo y el de restituirlo en el caso de una violación. Fundamentalmente se trata de una obligación que exige la conducta positiva del Estado. ¿De qué hablábamos cuando hablamos de conducta positiva? De un hacer. Y acá entonces advertimos que la obligación de garantizar es deber de los Estados partes organizar todo el aparato estatal, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y el pleno ejercicio de cada uno de los derechos humanos de cada uno de los ciudadanos. ¿Qué significa entonces nosotros acá encontramos estos 4 deberes que se complementan para hacer efectivo el goce y el disfrute de los derechos humanos? En primer lugar, la creación de la maquinaria institucional esencial para la realización del derecho, y ¿qué significa esto? Una infraestructura legal e institucional para que se pueda poner en marcha todos los mecanismos tendientes a que esos derechos sean efectivos. Es decir, tomar todas las medidas tendientes de la plena efectividad de los derechos humanos. Por otro lado, también vamos a encontrar otro deber por parte del Estado para hacer efectivo el goce y disfrute de los derechos humanos, y es la provisión de bienes y servicios para satisfacer los derechos. El Estado debe proveer a todas las personas de los recursos materiales necesarios para que ellos logren disfrutar de los derechos. Y el objetivo es asegurar el acceso al derecho de esas personas que de otra manera no podrían tenerlo. Este deber de provisión de bienes y servicios no implica la provisión de todos los bienes y servicios para toda la población, sino solo para aquellas personas que no pueden obtenerlo por sí mismas, por ejemplo, por una situación económica particular, por una situación, en algunos casos vemos en los hechos cotidianos, por ejemplo, personas en situación de calle, en condición, con algunos de los hijos en condición de discapacidad. Entonces, en esos casos, sí o sí nosotros vamos a encontrar un deber por parte del Estado. Pero el deber no implica la provisión de todos los bienes y servicios por parte del Estado para la población. Intervenir en la situación de la población es la única manera de realizar que los derechos sean efectivos para esa persona. El Estado debe garantizar el derecho a ser oído por un tribunal independiente e imparcial. Ser oído significa tener derecho a una defensa adecuada. Por eso, por ejemplo, acá sí, el Estado tiene que proveer defensores gratuitos para aquellas personas que no puedan pagar la defensa por sí mismas. Este mínimo nivel hace posible la existencia del debido proceso, porque sin ese acceso a la defensa gratuita, cualquier sistema judicial estaría vulnerando este derecho. Otras de las obligaciones, recuerden que nosotros hablamos ya de la obligación de respeto y de garantía. Ahora vamos a hablar de la obligación de investigar, sancionar y reparar, y de la obligación de promover. Cuando hablamos de la tercera garantía, tiene que ver con investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Porque el ejercicio efectivo de los derechos implica la restitución de los derechos frente a una vulneración. No se trata solamente de una investigación y después una sanción de carácter o civil, o penal, o administrativa, sino que también la evaluación puede constituir cuestiones relativas a la Constitución Nacional.
¿Mm? Y finalmente la obligación de promover, que se refiere a la adopción de medidas para la realización del derecho, pero de más largo alcance, que tienden no a asegurar el efectivo ejercicio por parte de una persona, sino a ampliar la base de su realización, es decir, a que se pueda llegar a más personas con el ejercicio de ese derecho. Y acá les traigo, está dando un ejemplo de derecho a la salud y un ejemplo de derecho a la libertad de expresión. Si hablamos de respetar en el derecho a la libertad de expresión, respetar es no establecer la censura previa, proteger es supervisar las condiciones otorgadas para la explotación de los medios de comunicación, garantizar tiene que ver con crear este marco jurídico apropiado y cada una de las instituciones necesarias para que la población acceda a difundir sus ideas, y promover, diseñar políticas que tiendan a la ciudadanización de los medios de comunicación. Esto si nosotros hablamos de libertad de expresión. Ahora, si nosotros hablamos de derecho a la salud, también vamos a ver que encontramos las distintas obligaciones por parte del Estado: respetar, proteger, garantizar y promover. Respecto al derecho a la salud, respetar podría ser no impedir el uso de los servicios de salud, es decir, la no lesión, abstenerse de dañar. Proteger, por ejemplo, con la supervisión de los hospitales privados, por ejemplo, con la supervisión de otros organismos que tienen algún contenido sanitario, por ejemplo, la Cruz Roja. Garantizar, crear el marco normativo e institucional para dotar a toda la población de, por ejemplo, los medicamentos básicos. Y promover cuáles son todos los mecanismos básicos tendientes para lograr la provisión de todo tipo de medicamentos a las personas que lo necesiten. ¿Sí? Hasta acá el capítulo 3. Yo quiero saber si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta. Sé que fui un poquito rápido, pero si ustedes leen el material van a ver que es sencillo de entender una vez que uno puede estar en la clase, así como dijeron hoy. El material es sencillo, pero por ahí las clases los pueden ayudar también a entender algunas cuestiones que no están expresamente desarrolladas ahí. Profe, ¿puede repetirme las obligaciones de las leyes? Proteger, garantizar. ¿Y cuál era la otra? Respetar. Respetar. Está en la página 43, Proteger. el cuadrito. Garantizar y promover. 4 obligaciones. ¿Sí? Estas obligaciones surgen de los artículos 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por ejemplo. Y después sí, cuando nosotros hablemos de progresividad, vamos a ir al artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y vamos a ir también al artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero básicamente, ustedes recuerden que yo les había dicho, tenemos autores y también tenemos jurisprudencia que hacen referencia a estas cuestiones, tanto de respeto, protección, garantía y promoción, como de otros aspectos que tienen que ver con la accesibilidad y otras cuestiones que también los autores van incorporando a estos derechos. Pero estos derechos básicos surgen de estos tratados. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda o alguna pregunta? Profe, Yo yo le quiero quiero, preguntar, profesora, ¿qué significa en conducta requerida negativa? Ok. Como les había dicho, las conductas que se esperan, o las expectativas que se esperan, y ahí vamos a repasar los capítulos anteriores. Las conductas que se esperan, o las expectativas que se esperan pueden ser positivas, es decir, de hacer, o conductas negativas, es decir, de abstención, de no hacer, de no lesión. Entonces, el Estado va a garantizar el ejercicio de un derecho haciendo, es decir, promoviendo, respetando, garantizando, promocionando, pero también va a garantizar el ejercicio y el respeto a ese derecho no lesionando, no interviniendo para lesionar, omitiendo realizar acciones que pueden ser negativas. Por eso dice de abstención, negativas, es decir, de no hacer. Estas son obligaciones de no hacer. Para el ejercicio de cada uno de los derechos, el Estado tiene obligaciones que son positivas, es decir, de hacer, deberá desplegar conductas, y también deberá no desplegar ciertas conductas. ¿Cuáles son las conductas que no debe desplegar? Las conductas de lesión, por ejemplo. ¿Sí? Gracias, profe. profe, Y decime. yo quiero saber, hay un vocabulario ahí que usted utiliza, jurisprudencia, jurista. ¿Qué vendría a hacer eso a diferencia de los autores?
les pido disculpas. Yo hablé, está muy bien que me pregunten, está bien, pregúntenme y les pido disculpas porque por supuesto no tenemos por qué saber todo. Hay fuentes del derecho. Cuando nosotros hablamos de fuentes, estamos diciendo de dónde surge el derecho, qué le da origen al derecho, ¿sí? Y estas fuentes pueden ser de carácter material o de carácter formal. Las de carácter material tienen que ver con todas las circunstancias que dan origen a la existencia de una norma formal, y estas normas formales tienen que ver con leyes, reglamentos, ordenanzas, en este caso, y también con otras que nosotros denominamos, por ejemplo, costumbre internacional, también los principios, y en este caso, jurisprudencia, ¿sí? ¿Qué es yo les mostré este cuadro cuando hice referencia a doctrina y les mostré cuando hice referencia a jurisprudencia. Fuentes del derecho también son la doctrina y la jurisprudencia. ¿Qué es la doctrina? Son las publicaciones de los juristas, de los investigadores, de los científicos del derecho, ¿sí? Estos ustedes van a ver que son filósofos, ustedes van a estudiar esto en filosofía del derecho, por ejemplo, algunos de estos autores, que piensan en el derecho y que determinan el modo en el que debe ser aplicado, o piensan los problemas o traen un problema jurídico de la realidad para poder analizarlo en abstracto y encontrar posibles soluciones. De eso hablamos de doctrina, de las publicaciones o los compendios de los publicistas. Ahora, cuando nosotros hablamos de jurisprudencia, la palabra jurisprudencia viene del latín jurisprudente, ¿sí? También del latín juris, esto de jurisdicción, jurisdictio. Tenemos muchos términos en latín, pero que si nosotros los convertimos podemos encontrar su significado, ¿sí? ¿Qué es la jurisprudencia? Fíjense cómo viene del latín jurisprudente, porque era decir el derecho de manera prudente. ¿Quién decía el derecho de manera prudente? Los jueces. Hoy, a la jurisprudencia se la entiende como este conjunto de sentencias, de fallos, cuando hablo de fallos son de las resoluciones jurisdiccionales, de los documentos que emanan por parte de los jueces, ¿sí? Cuando hablo de jurisprudencia, y nosotros acá hablando de jurisprudencia en el ámbito internacional, estamos hablando de, por ejemplo acá, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales va a generar distintas observaciones generales o recomendaciones generales a partir de casos particulares o bien a partir de informes que lo hace países por distintos temas. Estos informes, aunque no tienen el carácter de jurisdiccional, porque no estamos frente a un juicio entre el comité, por ejemplo, para hacer una observación general, sí esta observación general o este informe que va a hacer es parte de lo que se denomina jurisprudencia, ¿sí? Son todos los documentos emanados. A ver, les digo en sentido amplio para que nosotros entendamos acá derecho internacional de los derechos humanos, y después cuando ustedes estudien Introducción al Derecho, Filosofía del Derecho y otras, van a encontrar que jurisprudencia tiene un significado más específico. Pero acá nosotros ¿a qué nos vamos a referir con jurisprudencia? Vamos a hablar de todos los documentos, de los instrumentos emanados por distintos organismos. Pueden ser por el Comité de Derechos Humanos, por la Corte Interamericana. Fíjense, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí hace sentencias de carácter jurisdiccional, sentencias que son de cumplimiento ineludible por parte de los estados a los que se está condenando, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de jurisprudencia, hablamos de todos los documentos o los instrumentos que emanan de los organismos competentes como autoridades de aplicación de los tratados. En este caso, hablamos del Comité de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana. Te puedo explicar, y si no te digo con otras palabras, vemos Sí, profe, está. Gracias. Gracias a vos. Profe, buenas tardes. ¿Le puedo hacer una consultita? Claro. Porque lo encontré en mi diccionario jurídico. Ius cogen, puede ser ius cogen. ¿Qué significa? Muy bien. Estas son las normas de Cohen. Qué raro que no encontraste en tu diccionario jurídico. No, lo encontré, dice ius y otras palabritas que está todo en latín, evidentemente, que uno ni idea tiene, pero no encontré. Bueno, las normas de ius cogens son unas normas también que provienen de la costumbre internacional
como fuente del derecho, son fuente del derecho, y son normas de carácter imperativa, son normas que están por encima. Nosotros vamos a hablar, ustedes van a ver más adelante, que siempre hablamos de una pirámide jurídica. Estas normas de ius cogens están por encima de la pirámide jurídica, son de carácter obligatorio, de cumplimiento ineludible por parte de los estados, independientemente de que los estados las recepten o no. Todos los estados deben cumplir con ciertas normas que nosotros denominamos un orden público, básico, mínimo, lo que sí o sí todos los estados deben garantizar. Por ejemplo, la prohibición de la tortura. Eso no se discute. La tortura está prohibida. No importa si el estado acepta o no acepta. No importa si el estado firma o no firma un convenio internacional para prevención de la tortura. A ver, no importan estos términos respecto de estas normas de ius cogens del derecho internacional. Después sí importará para la aplicación concreta de los derechos. Esta es otra realidad. Pero ¿qué significan estas normas de ius cogens? Seguramente que cuando vos estudiaste principio de igualdad y no discriminación, lo encontraste como una norma de ius cogens. ¿Por qué? Porque el principio de igualdad no se discute. Todas las personas somos iguales en dignidad y en derechos. Se nos debe respetar a todas las personas, cada uno de nuestros derechos. ¿Está? Por eso Perfecto, gracias. el principio de igualdad, les decía recién, prohibición de la tortura, son temas que sí o sí deben receptar todos los estados que forman parte de este conglomerado internacional que se ha propuesto cooperar para que los horrores de la Segunda Guerra Mundial no flagelen a las generaciones venideras. Y con esos términos es que se comprometen los estados hacia adelante. Perfecto, gracias. Gracias, muchas gracias a ustedes. No, por favor. Les decía, nosotros, bueno, vamos al capítulo 4. Decíamos que íbamos a desagregar a los derechos humanos, ¿sí? El movimiento para el desempaque de los derechos humanos tiene 4 pasos. Vimos los 2 primeros, la desagregación del derecho y la identificación de las obligaciones generales. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es la identificación de los elementos institucionales y la identificación de los principios de aplicación. ¿Cuáles son los elementos esenciales para el ejercicio de los derechos humanos? Accesibilidad, disponibilidad, adaptabilidad y calidad. ¿Sí? Estos son elementos esenciales para el ejercicio de los derechos humanos. Este es un tercer nivel de desempaque. Les dije, teníamos los 2 primeros, habíamos visto en el capítulo 3, y ahora vamos a ver estos 2 en el capítulo 4. Es el tercer nivel de desempaque de los derechos. Cada subderecho, recuerden que lo que primero hicimos fue desempacar en subderechos. Después ver cuáles son las obligaciones correspondientes a las obligaciones generales correspondientes a este subderecho. Por eso hablamos de un primer nivel, un segundo nivel. En este tercer nivel vamos a ver que el deber es de crear un marco jurídico y un aparato institucional que asegure la realización del derecho. ¿A través de qué? De cuáles son los elementos esenciales. Este nivel se acerca más a las materias específicas de la implementación de los derechos humanos y ofrecen elementos concretos para valorar una presunta vulneración a los derechos, se establecen las bases concretas sobre los presupuestos de existencia de los derechos y para la implementación de las políticas públicas. En primer lugar, entonces, como elemento vamos a encontrar la disponibilidad. ¿Qué significa la disponibilidad? Es la suficiencia de los servicios, los mecanismos, los procedimientos, las instalaciones o cualquier otro medio por el cual se va a materializar un derecho para toda la población. Por ejemplo, si nosotros hablamos en materia de derecho a la salud, ¿qué significa la disponibilidad? Que respecto de los servicios de salud se cuenten con un número mínimo de servicios públicos y de, por ejemplo, salitas sanitarias, ¿sí? Que son estos centros de atención primaria. Así también tienen que existir programas que deben incluir factores determinantes básicos en el sistema de salud, que son el agua potable, las condiciones sanitarias adecuadas. Por eso hablamos de disponibilidad como parte de este tercer nivel. Si nosotros pensamos en un derecho, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, vamos a decir que disponibilidad, ¿qué significa? Que tienen que existir suficientes vías a través de las cuales las personas puedan manifestar sus opiniones, ideas, creencias, un número suficiente de medios de comunicación al alcance de cada uno de los ciudadanos. ¿Está? Ese era el primero, disponibilidad. El segundo, accesibilidad.
Se trata de asegurar que los medios por los cuales se materializa un derecho sean accesibles a todas las personas sin discriminación alguna. Y esta accesibilidad tiene algunas cuestiones que nosotros vamos a tener que estudiar. La accesibilidad incluye no discriminación, accesibilidad física y económica y acceso a la información. Cuando hablamos de calidad, tenemos que recordar que antes se denominaba adaptabilidad, a lo que hoy hablamos de calidad, este aseguramiento y mejora de la calidad. Los medios y los contenidos por los cuales se va a materializar un derecho desagregado, un subderecho del que ya conocemos las obligaciones, deben tener todos los requerimientos y propiedades aceptables para poder cumplir con esa función. ¿Está? Y finalmente nos vamos al cuarto nivel, que tiene que ver con los principios de aplicación. ¿Cuáles son estos principios de aplicación? Tenemos que entender que hay 3 principios que van a regir a este desempaque de derecho y que tienen que ver con la igualdad y no discriminación, la progresividad y la no regresividad y el máximo uso de los recursos disponibles. ¿Por qué son principios? Porque son de carácter transversal de cada uno de los derechos y de cada una de las obligaciones. Estos principios son el cuarto nivel de desempaque porque se constituyen como una especie de sensor respecto a todas las obligaciones estudiadas en los niveles anteriores. Estos principios no se refieren al momento en el que surge la responsabilidad internacional del Estado frente al incumplimiento, es decir, se denomina ex post. Estos principios no vienen después, una vez que el Estado ya es responsable ante la comunidad internacional por la vulneración de un derecho humano no reparado, sino que estos principios van a mostrar el modo en el que cada uno de los derechos es implementado por el Estado. Por eso hablamos de igualdad y no discriminación. El primero, el marco de los derechos y de las obligaciones se ve cubierto por este principio. Todos los derechos humanos y las propias obligaciones deben ser entendidos y realizados a la luz del principio de igualdad y no discriminación. No se puede hacer discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, nacimiento, posición económica o cualquier otra condición social. Es decir, cualquier medida de implementación de derechos debe evitar hacer distinciones desfavorables, sobre todo para los grupos que cultural e históricamente han sido desaventajados. Y tiene, aparte, esta obligación por parte del Estado que deberá hacer derogar las normas discriminatorias y establecer los recursos judiciales contra cualquier acto de discriminación. El otro de los principios es el de progresividad y prohibición de regresividad. ¿Esto qué significa? Que una vez que se ha cumplido, una vez que la sociedad ha conquistado un derecho, no se puede volver hacia atrás. El Estado siempre tiene la obligación de ampliar en cantidad y en calidad el ejercicio de los derechos para lograr una plena efectividad. Y finalmente el principio de máximo uso de los recursos disponibles. Está vinculado con la progresividad de los derechos. ¿Y con qué tiene que ver? Con la asignación de la partida presupuestaria de cada uno de los recursos a cada una de las necesidades convertidas en derechos. En este caso, entonces, vemos que el Estado tiene obligaciones que son de inmediato cumplimiento. Sí, por favor, te está pasando el recado. ¡Ay, no! No, se me están echando. Perdón, silencié a Yelen. Bueno, ¿qué estaba diciendo? El Estado tiene obligaciones de inmediato cumplimiento y en este caso entonces tenemos que advertir que el presupuesto, ¿sí? La ley de presupuesto, que es una ley muy importante, debe garantizar en principio estos deberes. A ver, otra vez que los voy a silenciar. Muy bien. Muy bien. Y respecto de lo que queda, el presupuesto de los recursos se deben asignar para la ejecución progresiva del ejercicio de los derechos. Ahora sí, como cerrando, tenemos que ver que la creación de una teoría de las obligaciones del derecho internacional de los derechos humanos
tiene muchas aplicaciones y es fundamental para poder realizar una perspectiva o para poder realizar una implementación de una política pública con enfoque de derechos humanos. O sea, para poder trabajar en torno al análisis de las vulneraciones de los derechos humanos, para realizar diagnósticos, también es importante estudiar este desempaque de los derechos humanos y generar una teoría de las obligaciones del derecho internacional de los derechos humanos. Para construir indicadores es fundamental poder medir el derecho y pensar qué es lo que se pretende medir. Por ejemplo, la cantidad de destinatarios de este derecho, la cantidad de partidas presupuestadas asignadas al ejercicio de este derecho. Y así, bueno, ¿cuáles son las obligaciones que tiene el Estado respecto de esta partida presupuestaria? Es muy importante entonces conocer cuáles son los niveles de desempaque y de desagregue, de desglose, me gusta mucho esa palabra que dijeron hoy, desglose de los derechos, para poder conocer cuáles son las obligaciones. Recuerden, primero vamos a desagregar, vamos a conocer cuáles son las obligaciones generales, vamos a ver cuáles son los elementos y finalmente vamos a ver cuáles son los principios. Y entonces, en este sentido, la teoría de las obligaciones del derecho internacional de los derechos humanos, que es el desempaque de un derecho, no es una herramienta en sí misma, sino que es una metodología para otros fines, por ejemplo, les decía, de la aplicación de las políticas públicas. Hasta acá, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? Ahora sí, les vuelvo a dar la palabra a todos. Me preguntan, no hay ningún inconveniente. Hasta acá hemos visto entonces capítulos 3 y 4. Yo quisiera que ustedes puedan leer, que ustedes puedan conocer el tema del que nosotros estamos hablando, entonces es más fácil para que ustedes puedan preguntar después, ¿sí? Les recuerdo, mañana vamos a hacer un repaso desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Necesito que ustedes vengan leídos, entonces yo les puedo hacer preguntas y ustedes van a hacer las respuestas. Si ustedes no vienen leídos, yo voy a tener que volver a hablar. Está siempre más corto porque vamos a ir haciendo estas clases a medida que ustedes pregunten y que necesiten, porque fíjense que en 2 clases nosotros hemos estudiado todo lo que tiene que ver con este módulo. Entonces, yo lo que voy a hacer es apuntar algunas preguntas, ver qué tipo de preguntas podemos hacer, y mañana hacemos un repaso general. El sábado, sí o sí, vengan por favor al campus a las 9 de la mañana porque vamos a trabajar en grupo y eso les va a servir mucho. Y después la semana que viene vamos a hacer repaso. Profe, tengo una duda. Sí, me cuesta mucho la comprensión de qué es lo que sería corpus iuris. ¿Podría explicar brevemente a Sí, qué claro. hace referencia? Está bien. Cuando nosotros hablamos de corpus iuris, hablamos de un conjunto, porque corpus iuris significa un cuerpo jurídico, ¿sí? De derecho, un cuerpo de derecho. Cuando nosotros hablamos del corpus iuris, en este caso el corpus iuris internacional, estamos haciendo referencia a distintos instrumentos internacionales de derechos humanos que van a conformar el plexo normativo que va a regir a los estados que suscriben a esos tratados. Y por lo tanto, a partir de ellos vamos a saber cuáles son las obligaciones que tienen los estados, cuáles son los derechos que tienen los ciudadanos. Es el conjunto, por ejemplo, ¿qué forma el corpus iuris del derecho internacional? Por ejemplo, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, o el corpus iuris, por ejemplo, estatal de Argentina. Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo, Convención Americana de Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales. Vamos a encontrar también la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención sobre imprescriptibilidad de crímenes de guerra y de lesa humanidad, la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención de la Protección de las Personas con Discapacidad, la Convención de la Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Todo esto es un corpus iuris, porque son diferentes instrumentos, pero que juntos van a conformar el cuerpo jurídico que va a obligar al Estado y que le va a dar derechos a los ciudadanos.
El corpus juris de derecho internacional va a ser diferente para cada uno de los estados. Porque cada estado firmará o no, es decir, podrá suscribir o no algunos de los instrumentos. Sí, profe, gracias, se entendió. Gracias a vos. Buenas noches, profe. Hola, ¿cómo estás? Estoy leyendo el chat. A ver. Bueno, perdón, disculpe. No, está bien, no, pero por favor, no solamente te cuento eso. Decime cómo estás, ¿todo bien? Bien, profe, le pregunto, ¿y la de Do Pará también tiene que ver con la que se hizo en Brasil? Mira, en Belén do Pará se hicieron varias convenciones. Después ustedes más adelante van a ver por qué se reúnen en Belén do Pará. Lo cierto es que la Convención de Belén do Pará, que vos haces referencia, a la que yo no señalé, a ver, la protección de los derechos humanos de las mujeres, nosotros tenemos un instrumento de carácter internacional que es la CEDAW, que sí tiene jerarquía constitucional. Si ustedes van a nuestra Constitución, van a ver que en el artículo 75, inciso 22, expresamente se establece que tiene jerarquía constitucional la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer. ¿Sí? Sí, profe. Sonríen porque a Magalí le están sacando fotos, así que saluden para las redes. Bueno, está bien. Ahí, espera que con el mate, así, viste, a las 8 de la noche con la profe con el mate, porque si no, viste, bueno, muy bien, Magali. Es la hora del mate, profe, es la hora del mate. Toda la hora es la hora del mate. Bueno, y la Convención de Belén do Pará, supongo que la que vos estás refiriendo, es la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales. Esa es una convención que en nuestro país no tiene jerarquía constitucional, sino que tiene una jerarquía supralegal, pero infraconstitucional, y que también forma parte del corpus juris. Así que está muy bien la aclaración que vos haces. Bueno, gracias, profe. Gracias, muchas gracias a vos. Bueno. Mate, para un mate. Gracias. Para saber si se está cumpliendo el derecho a la salud, deberíamos fijarnos la calidad de vida de las personas también. Es un indicador. Ahí, ese es un indicador. Calidad de vida de las... bueno, disculpen, en página está lo que la profe está diciendo recién entre clases. 35, gracias. Capítulo 3, profe, ¿puede volver a la imagen anterior un ratito? Uy, bueno, ahora les paso el PowerPoint otra vez. Jaja, se le escapó no sé qué de esto, mini abogado, no sé qué es todo esto, no se escucha, profe, ¿qué serían acá? Bueno, hago una pregunta. ¿Qué serían los diseños de las políticas públicas? Bueno, a ver quién está preguntando. Victoria, hay una materia en la carrera, si vos vas a ver, de sexto año, que se llama diseño de políticas públicas. Así que te dejo que curses todas las materias y que llegues a sexto año al diseño. Pero bueno, ¿qué es el diseño de las políticas públicas? Se entiende que el Estado debe, previo a generar políticas públicas, diseñarlas estratégicamente, es decir, realizar un diagnóstico, por ejemplo. Este es un tema muy interesante, pero que no es parte del examen. Esto les aviso para los que se quedaron. La clase terminó, solamente estoy contestando las preguntas que me hacen, ¿sí? Se hace un diagnóstico. ¿Cómo se puede hacer un diagnóstico? Por ejemplo, con indicadores. Es decir, si yo quiero implementar, por ejemplo, jardines de infantes, ¿sí? Pensemos en políticas públicas que hacen falta. Por ejemplo, jardines de infantes, ¿por qué? Porque si nosotros tuviéramos más guarderías de 45 días hasta 5 años, tal vez las mujeres podrían salir a trabajar, porque por más que existen muchas políticas públicas llevadas adelante o destinadas a que la mujer trabaje, social y culturalmente, si una familia tiene un hijo, 1, 2, 3, la cantidad de hijos que tenga, social, culturalmente, en nuestro país, continúa si solamente uno de ellos tiene que quedarse, el otro tiene que salir a trabajar. ¿Quién es la persona que se va a quedar a trabajar y quién es la persona que va a salir a trabajar? ¿Quién es la persona que se va a quedar a cargo del niño y quién es la persona que va a salir a trabajar? La mamá se queda. Culturalmente continúa siendo esto de esta manera. Entonces, pensemos, si nosotros tendríamos que llevar adelante una política pública que hace falta, sobre todo para las mujeres que tienen menos recursos, porque las que podemos pagar, no es que tenemos tantos recursos, pero las que podemos pagar una guardería, podemos dejar a los niños en una guardería y podemos salir a trabajar. En cambio, las mujeres que tienen bajos recursos y tienen hijos,
no tienen tal vez la posibilidad de ir a trabajar. ¿Cómo hacemos nosotros para implementar más jardines de infantes? E inclusive hay mujeres que trabajan a la noche. ¿Y por qué no podemos tener, por ejemplo, guarderías nocturnas? Para que las mujeres puedan trabajar. Por ejemplo, ¿no? Ni hablar de día, de noche, en cualquier momento. Esa es una política pública ausente, no tenemos. Bueno, ¿cómo podemos hacer? Primero hacemos un diagnóstico, solamente por traerles un ejemplo de diseño de políticas públicas que a mí me parece que sería interesante poder aplicar para llevar realmente una perspectiva de género que colabore con las mujeres. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo se hace este diseño? Primero hay que evaluar el diagnóstico, es decir, hay que hacer un diagnóstico. Por ejemplo, con indicadores. Vamos a hacer, a partir, por ejemplo, del último censo, ver cuántos niños, niñas y adolescentes hay en determinada zona o en determinada región que solamente viven en un hogar que es monoparental, es decir, solamente están a cargo de uno de los progenitores. De allí podríamos, entonces, con esos números, podemos entonces pensar, se necesitan tantos jardines o tantas guarderías en este lugar, porque en principio vemos que solamente están a cargo de una persona determinada cantidad de niños. No sé si me explico. Eso significa diseñar una política pública, pensar, a ver, preguntar, advertir, conocer el campo, cuál es la realidad, ver cuáles son las necesidades transformadas en derechos, estratégicamente contar con un diagnóstico que permita implementar y, por supuesto, con los aportes presupuestarios necesarios para llevar adelante esas políticas. Eso es un diseño de política pública. Después, por supuesto, la permanente evaluación de la política pública para garantizar los niveles de calidad en las políticas públicas. Esto es lo que hace un Estado medianamente serio. Diseña estratégicamente, controla, hace un control de gestión de calidad y hace una evaluación de carácter permanente para el mejoramiento de esa política pública. Todo esto que vos me estás preguntando, Victoria, que es muy apasionante, tenés una materia exclusiva para estudiar en el último año de la carrera, una vez que vos conozcas funcionamiento del Estado, todo el aparato estatal, instrumentos jurídicos, presentaciones, lo que es una demanda contra el Estado, bueno, distintas cuestiones que vos vas a poder analizar por completo cuando llegues a eso, pero básicamente te expliqué en 3 minutos. ¿De dónde saco el material para leer los capítulos? El material está disponible en el aula virtual, en el campus virtual. Ustedes se tienen que inscribir. Recuerden que ya está abierta la inscripción, ¿sí? La inscripción a la carrera ya está abierta, así que lo tienen que hacer. ¿Dónde saco el material para leer? Todo está disponible en el campus virtual. Una vez que vos te inscribís, te va a llegar un correo donde te van a decir cómo ingresar al aula virtual. En principio, después que te inscribís, para ingresar al aula, tu número de DNI es tu usuario y tu contraseña. ¿Todos ingresaron así? ¿Sí? ¿No? Magalí, ¿cómo ingresaste? Sí. Le pregunto a Magalí porque es la única que tiene prendido la cámara. En el cuadernillo están. En el grupo de WhatsApp están los PDF. Bueno. La madre quedará. Gracias, profe, muy buena. Sí, profe, se entendió. Profe, el sábado hay que ir presencial o es en la sede central o en la de Posadas. Estas clases nosotros estamos dando para sede central. Por supuesto que todos pueden ingresar a estas clases. El sábado es de manera presencial y no se transmite de manera virtual. ¿Está? Las clases para la sede, para las extensiones áulicas ya se dio, no hay problema porque las clases son prácticamente las mismas. Así que no se preocupen por eso. Y después las clases también les quedan grabadas. Así que no se preocupen. Bueno, ¿no hay más preguntas? ¿No hay más dudas? ¿No hay más comentarios? Bueno, nos vemos mañana. ¿Vos querés hablar, Magalí? Tenés que habilitar tu audio. ¿Ahora? Y ahora sí se te escucha. Muy bien. No, profe, yo solamente entré con el ID nada más. Pero bueno, ahora ya entro con mi número de documento. No, eso con el ID entras a estas clases. Sí. Pero hay un campus virtual en el que ustedes entran. Sí, ya hoy me conecté muy rápido por eso.
Hice de esta forma, perdón. Les voy a mostrar, a ver, les voy a mostrar así ustedes pueden ver. Para quienes no pueden ingresar al campus, yo les voy a mostrar que ustedes pueden acá. Entran a campusderecho.com y acá tienen pregrado, después tienen ingresantes, a ver acá, ingresantes 2024. Ustedes ingresan acá y acá van a clases preparatorias de ingreso, ¿sí? Acá cuando les piden el nombre de usuario y de contraseña, ustedes tienen que poner su DNI sin puntos. Después el sistema les va a pedir que modifiquen, ¿eh? Y acá le damos la bienvenida y ustedes tienen acá el código académico, que es lo que regula la vida de la universidad y cómo ustedes, cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus derechos desde este momento en el que ustedes ya forman parte de esta comunidad. Bueno, algunos avisos, foro de dudas y consultas, inquietudes, acá ustedes pueden escribir. Enlaces de interés, la página de la facultad, la jornada inaugural que ya se dio, que está grabada. La bibliografía, van a encontrar acá, elementos de lógica, derecho y organización jurídica, contexto histórico. Acá ustedes encuentran los distintos materiales, ¿sí? Y los videos de las clases. Fíjense que ya está el módulo de contexto histórico y el módulo de lectura y comprensión de textos jurídicos. Y esto es el cronograma para el año que viene. El año que viene ustedes tienen que venir a la facultad de manera obligatoria, ¿sí? Así que sí o sí los esperamos el año que viene, es de manera obligatoria. Ustedes pueden estar de manera... Y acá Profe, disculpe, áulicas. ¿cómo dijo para ingresar al campus virtual? ¿Cómo era la página o cómo era? Acá campusderecho.com. Y después las autoevaluaciones de los distintos módulos, ustedes van a poder ingresar y hacer las autoevaluaciones de manera permanente. ¿Está? Ustedes ingresan y ustedes van a ver que se pueden realizar de manera permanente las distintas autoevaluaciones. Así que bueno, mi sugerencia es que puedan ingresar. Cualquier cosa tienen que escribir a la facultad. Si ustedes no pueden ingresar, les había dado yo Campus Derecho, arroba, a ver ahí les vuelvo a escribir, campusderecho arroba comunidad .une.edu.ar. Si ustedes no pueden ingresar, ustedes tienen que escribir ahí campusderecho@comunidad.une.edu.ar, explicarles que son aspirantes, ingresantes del año 2024 y ellos los van a ir guiando. No dejen de preguntar y no dejen de consultar. Ay, que no veo, no veo. Fíjate, a ver si alguien le puede pasar por el chat el link para poder inscribirse. Yo acá no veo. Creo, acá ya tengo el link, es campusderecho.com. Si ingresa por primera vez, la clave DNI sin puntos y espacios. ¿Ese es, profe? Perfecto. Fíjate si puedes entrar. Y si no, cualquier cosa les dejo ahí, este correo les va a servir para toda la carrera. Ya, agenden, porque después uno anda así como preguntando. Pregunten la cantidad de veces que quieran. Si ustedes no le contestan a la hora, a las 2 horas, a las 3 horas, vuelvan a insistir, nadie se va a enojar. Ustedes de recibir respuestas, así que pregunten, ¿sí? Más que decir esperen, no va a pasar. Así que ustedes pregunten. Yo soy bastante intensa en todo, así que también, o sea, pregunten, total. En algún momento les van a tener que contestar. ¿Está? Bueno, profe, gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y nos vemos mañana a las 7 de la tarde. Gracias, profe. Tenga buenas noches. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Mañana, profe. Gracias, profe, que le vaya bien.